Bueno, hola chicos, espero que estén muy bien y que estén estudiando mucho para el parcial que ya se acerca. En esta clase vamos a ver lo que corresponde al práctico de detección en condiciones de incertidumbre. Bueno, como verán, en el programa que uso para grabar mi cámara me quita bastante lugar de las presentaciones, así que a partir de las presentaciones que vienen, digamos las slides que vienen, ya no va a estar la cámara prendida, les pido disculpas por ello. Pero bueno, la idea es ver la acción en condiciones de incertidumbre y sería el último tema, el último práctico que entra en el parcial. No se olviden de todas formas que todas las cápsulas que hemos ido mencionando en los prácticos anteriores sí se incluyen en el parcial. Así que bueno, vamos a comenzar con el ejercicio 3. Bueno, como les comentó la profe, hay dos notas que están en inglés que pueden leer para complementar lo que vemos acá. Estaría bueno que los leas, son muy interesantes. Y además hay unas cápsulas nuevas que están subidas desde hace poquito, y creo hoy a la tarde, o sea, martes 14 de septiembre, las subimos, ya están disponibles para que las vean. Son dos cápsulas, un ejercicio complementario que no está en la guía, que estaría bueno que lo resuelvan mientras, bueno, después de que vean la explicación, porque además la profe Flor les dejó un inciso de tarea en el segundo video en la descripción, que estaría bueno que lo hagan. Está bueno para complementar el análisis. Bueno, vamos a comenzar entonces con el ejercicio 3. Este es el ejercicio 3 de la guía. Este personaje, Don Tristán, tiene un campo con un casco de estancia valuado en 500.000 pesos. Y la propiedad se encuentra en una zona de peligro de incendio. Específicamente, la probabilidad de incendio de cada año es pi igual a 0,1. Si en el caso de que se incendiara esta estancia, la propiedad quedaría destruida y su valor fiscal se reduciría a 50.000. Es decir, que en el caso del incendio, Don Tristán, disculpen, estaría perdiendo 450.000 pesos. ¿Sí? Tengamos en cuenta que la utilidad de Don Tristán es UC igual a raíz cuadrada de C. Y acá nos plantea 4 incisos. En el primero, debemos identificar la dotación de consumo contingente. C, de incendio, que es la I. O sea, el consumo, si se incendia en la dotación inicial, por si tiene W ahí arriba, el consumo de no incendio, que es de la dotación, digamos, o sea, del que ya contiene en este momento. ¿Cuál es la idea acá? Déjenme borrar así no queda tan sucio. La idea es que el consumo de incendio es el consumo malo, en el estado malo, digamos, y el consumo de no incendio sería el consumo en el estado bueno. ¿Sí? Claramente si se incendia es malo para todos. Entonces, ese es el punto 1. El punto 2 nos invita a determinar analíticamente el consumo contingente de Don Tristán siempre que adquiera un seguro X a 10 céntimos por peso asegurado. ¿Sí? Esto quiere decir que por cada peso que Don Tristán asegure, 0,1 es lo que sale el seguro. Es decir, nosotros estaríamos teniendo un gamma, o sea, una prima del seguro de 0,1. El siguiente punto, el punto 3, dice que planteemos el problema de Don Tristán y respondamos la pregunta de si adquirirá o no un seguro. Y si esta respuesta es afirmativa,
indicar el valor del seguro que compraría, es decir, el valor asegurado, el monto de X. El último punto nos invita a graficar la elección óptima de consumo en cada estado de la naturaleza, tanto para el consumo óptimo, tanto para incendio como para el caso que no se incendie. Bueno, entonces veamos el punto 1. ¿Qué nos pide el punto 1? Identificar la dotación de consumo contingente. Es decir, acá tenemos que ponerle atención a la dotación. ¿Qué sería entonces la dotación de consumo contingente? Refiere a la cesta de posibilidades de consumo definida por la lotería. Nosotros tenemos un campo que en caso de que no existe un incendio, con una probabilidad de 0,9, el valor fiscal va a ser de 500.000 pesos. En otro caso, con una probabilidad de 0,1, puede existir un incendio, con lo cual el valor fiscal se vería reducido a 50.000. Entonces, con esto ya tenemos nuestra dotación inicial del consumo. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo expresamos esto? Bueno, simplemente decimos que, como vemos acá, un vector de la dotación en el estado de incendio y la dotación en el estado de incendio, que es igual a 50.000 y 500.000. Entonces ahí ya identificamos la dotación la dotación del consumo contingente. El punto número 2 nos pide determinar analíticamente el consumo contingente de donde están. Se adquiere un seguro X a 10 céntimos por peso asegurado. Esto, como ya habíamos visto, quiere decir que la prima del seguro es de 0,1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a plantear esto? Empecemos por el consumo en el estado malo, o en este caso el estado incendio. Bueno, en el estado malo o en el estado de incendio, nosotros si tenemos la posibilidad de pedir un seguro, ¿cuánto seguro vamos a pedir? ¿O cómo incorporamos ese seguro en nuestra recta presupuestaria que vamos a ir armando? Bueno, la idea es que si yo contrato un seguro, lo que voy a consumir si se produce el incendio es lo que yo tenía de dotación, lo que me queda de dotación en ese estado, o sea, si se produce el incendio, es decir, sería para este caso 50.000 pesos. Si yo compro un seguro, siempre voy a tener que pagar la prima por la cantidad asegurada, es decir, lo que se está marcando en violeta, y por supuesto está precedida por el signo menos, dado que nosotros lo que vamos a hacer es pagar una prima de seguro por la cantidad de lo que estamos asegurando, la cantidad de plata que estamos asegurando. Y por último, lo que va a pasar es que como estamos ante el evento contingente, ante el evento del incendio, nosotros estamos asegurando o sea, lo que Donde está asegurando es que si se incendia, a mí me reintegren algo de la plata. Ese me reintegren algo de la plata es lo que vemos en azul en la pantalla. Es decir, que cuando sucede el incendio, lo que yo voy a tener para consumir en ese estado va a ser la dotación que me queda, o sea, lo que me queda a mí, 50.000 pesos, menos lo que yo tuve que pagar de seguro, porque eso lo tengo que pagar en ambos periodos, o sea, perdón, disculpen, ¿no? Eso lo tengo que pagar en ambos estados de la naturaleza, tanto si sucede el incendio como no. Y, adicionalmente,
cómo sucedió el evento contingente, es decir, es el incendio, la aseguradora me dio a mí el monto de dinero que yo aseguré, que es X. Si lo vemos en la parte del costado, 50.000 hace referencia a la dotación en el estado I. Y acá toma factor común de menos gamma X más X y resulta en 1 menos gamma por X, que es el monto asegurado. Entonces, vamos a limpiar un poco. ¿Cuál es la idea ahora del otro estado de la naturaleza? Bueno, puede suceder que no se incendia. Es decir, es el consumo en el estado bueno. Bien, genial. ¿Cómo consume en este estado el individuo? ¿Cómo consume un Tristán? Bueno, tenemos la dotación inicial de este estado, que sabemos que es 500.000. Y lo que pasa acá es que él tuvo que pagarlo el seguro, porque en ambos estados, o sea, uno siempre, si decide asegurar, lo tiene que pagar sí o sí. Entonces, le vamos a restar lo que nosotros aseguramos. Sin embargo, como no estamos, o sea, como el evento no sucedió, el incendio no ocurrió, afortunadamente, a mí la aseguradora no me va a pagar nada, porque nunca se incendió el campo. Pero el gasto o sea, el gasto que Don Tristan tiene para pagar a la aseguradora va a estar siempre presente en ambos estados. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que queda es que si nosotros sabemos que nuestra prima de seguro es 0,1, vamos a reemplazar los gamma que tenemos en estas ecuaciones y nos va a quedar lo que vemos a la derecha. Consumo, si sucede el incendio, 50.000 más 0,9x y consumo, si no sucede el incendio, 500.000 menos 0,1 por x. Recordemos que era x el monto de seguro que Don Tristan va a adquirir, que todavía es una variable. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Hasta el momento hemos visto un montón de cosas. Hemos visto que nosotros tenemos, arriba en la pantalla tenemos unas dotaciones de consumo en ambos estados, que es también lo que podemos definir ahí. Tenemos una variable que nos permite comunicar ambos estados, que es el seguro, porque yo, mediante el seguro, la idea es que yo puedo tener, por ejemplo, más consumo en el estado malo, sacrificando consumo en el estado bueno. Entonces lo que estoy haciendo es básicamente comunicar estos dos consumos. ¿Sí? Entonces, a través del seguro yo voy a poder consumir distinto a la dotación. Por lo tanto, tenemos estas variables que definir, que son cuánto yo deseo consumir en el caso de que exista un incendio y cuánto desearía en el caso de que no. Y por medio de el seguro vamos a poder obtener estos consumos. Entonces, planteemos el problema de Don Tristan. Y luego de plantear el problema vamos a tener que resolverlo y definir si Don Tristan a fin de cuentas querrá un seguro, lo adquirirá o no. Bueno, antes que nada, veamos qué pasa con
la utilidad de don Tristán. Bien. La derivada primera, en este caso, respecto a la riqueza, que en este caso se llama C, es un medio sobre raíz de C. Este caso es positivo. Quiere decir que nuestra utilidad es creciente respecto a la riqueza. Bien. Nosotros sabemos que esto es igual a la utilidad marginal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos la derivada segunda de la utilidad respecto del consumo las dos veces? O, lo que es lo mismo, la derivada de la utilidad marginal respecto del consumo. Esto nos va a dar menos un cuarto por C a la menos 1,5. Acá hay un menos, perdón. Este número es negativo, lo cual nos está indicando que la utilidad marginal es decreciente respecto al consumo y que la función de utilidad es cóncava. ¿Sí? Entonces, si nosotros graficamos, ya lo vamos a ver en otro ejercicio mejor, pero si graficamos la utilidad respecto a la riqueza o lo que sería el consumo, vamos a estar viendo una función cóncava. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro individuo va a ser adverso al riesgo. En el próximo ejercicio vamos a ahondar un poquito más en esto y cuando vean las cápsulas que hizo Florencia, también van a poder ahondar un poquito más en estos gráficos. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a concentrarnos en el problema de don Tristán. Para plantear el problema de decisión del señor Tristán, debemos conocer, primero, la función de utilidad esperada. ¿Sí? Entonces vamos a concentrarnos en obtener la función de utilidad esperada. La función de utilidad esperada, como podemos ver en la pantalla, va a ser igual a las probabilidades de incendio, para este caso, por la utilidad del consumo en cada estado. Por supuesto, las probabilidades que estamos indicando acá se relacionan con el estado de natura que está sucediendo, digamos. Entonces, nosotros sabemos que pi es 0,1 porque las probabilidades de que exista el incendio es de 0,1. Acá, como vimos, la utilidad es raíz de C, por lo tanto, acá vamos a multiplicar el pi, la probabilidad de incendio, por la utilidad de consumir en ese estado, más la utilidad, más la probabilidad de que no se incendie por la utilidad de consumir en el estado que no se incendie. Entonces, como vemos acá, ya tenemos definido la utilidad esperada. ¿Sí? Lo quise señalar y creo que me salió medio mal. Pero se entiende. ¿Qué es lo otro entonces? ¿Cuál es la segunda? El segundo elemento que nosotros necesitamos para plantear el problema de don Tristán. Bueno, la restricción presupuestaria. Recordemos lo que hicimos anteriormente. Nosotros, como estuvimos viendo hace un par de slides,
Nosotros sabemos que Don Tristán, el consumo de Don Tristán en el estado de incendio, si se asegura, va a ser igual a la dotación más 1 menos la prima del seguro por la cantidad asegurada. Y en caso de que no se produzca el incendio, ese consumo va a ser igual a la dotación de este individuo cuando no se incendia el campo, menos gamma, es decir, la prima del seguro por la cantidad asegurada. Despejando de ambos el seguro y igualando estos X, esta cantidad de seguro, que para ambos casos siempre es la misma, porque uno va, digamos, uno no sabe qué le va a pasar a su campo, se va y asegura. Y dice, bueno, yo te pago 0,1 por esta cantidad para asegurar esta cantidad X, ¿sí? Pero no es que si se da el incendio yo pago una cosa y si no, yo voy a pagar en ambos estados lo mismo a la aseguradora. Después, si se incendia, la aseguradora me pagará. Si no se incendia, no me pagan. Entonces, estas X son iguales. Por lo tanto, nosotros acá lo que vamos a hacer es igualar estas dos expresiones que surgieron de estas dos ecuaciones y podemos plantear un problema que tenía dos ecuaciones con dos variables, perdón, con tres variables, X, C1 y C, perdón, C en incendio y C sin incendio, en un problema, como vemos en la pantalla, que va a tener una ecuación y va a tener dos variables. Porque esto no lo vamos a usar, ¿sí? ¿Cuáles son estas variables ahora? Consumo bajo el estado de incendio, consumo si no se incendia. ¿Por qué no? Los que marco en rojo. Los que marco en rojo son las dotaciones iniciales. Son datos, es lo que tengo. No es una variable, no es algo que yo pueda llegar a controlar. ¿Lo tengo o no lo tengo? Nací afortunado y tengo un campo que se me puede incendiar o no, pero existe, es un dato, ¿sí? Entonces, la idea es que reordenando esta ecuación, podemos obtener, podemos obtener la ecuación que señalo en la pantalla, ¿sí? Donde tenemos gamma, que es la prima del seguro por el consumo en el estado de incendio, 1 menos gamma por el consumo en el estado de no incendio, por la dotación. Esto que vemos que se señala como dotación, que yo lo pongo igual a W en este caso, es un número, nosotros podemos obtener un número, es el valor esperado de nuestra dotación, de lo que nosotros tenemos, con lo que nosotros nacimos, lo que tiene hoy Don Tristán. En cambio, lo otro es la parte variable, por así decirlo, ¿sí? Es lo que nosotros en cierta forma podemos, nosotros vamos a cambiar, porque nosotros podemos elegir de alguna forma estos dos consumos. Esto, no, eso es lo que tengo, ya está, no puedo hacer nada, es la dotación. Pero las variables que tenemos en esta ecuación, entonces, son el consumo en el estado de incendio y el consumo en el estado de no incendio. Bueno, en las siguientes dos diapositivas, o tres, vamos a ver cómo graficar esta restricción. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, como le hemos dicho, igualar la segunda parte de la ecuación a un valor W, ¿sí? ¿Cómo podemos obtener el W a partir de los datos? Y bueno, vamos a reemplazar toda esta información que nosotros teníamos en W, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que la dotación en el consumo
Si se incendia es 50.000. Si no se incendia es 500.000. Y a su vez sabemos que la probabilidad de incendio es 0,1 y que la probabilidad de que no se incendie es 0,9. Entonces, lo único que tengo que hacer es resolver lo que nos queda para la dotación, que sería 0,1 por 50.000 más 0,9 por 50.000, que nos va a dar un valor de 455.000 pesos. ¿Sí? Que sería como el valor esperado de nuestra dotación inicial. Bueno, para graficar, nosotros nos puede convenir, como vamos a graficar el consumo malo o el consumo cuando se incendia, en función, o sea, en el eje de las Y, en el eje de las ordenadas, y en el eje de las abscisas, el consumo bueno, disculpen, o el consumo de no incendio, podemos simplemente despejar CI en función de C en I, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos acá? Bueno, lo primero que hago, ya habiendo llamado ya W a todo este chorizo de cosas, a esta dotación en realidad, vamos a ser más formales. Entonces, a toda la dotación nosotros le asignamos el valor W, que es 450.000. Entonces lo que hago es pasar esto restando por el otro lado y despejando el consumo en el estado de incendio. Como vemos acá. Bueno, entonces reemplacemos W por el valor que obtuvimos. Y también reemplacemos gamma por la prima de seguro que ya la conocemos, porque nosotros ya sabemos que gamma es 0,1, que en este caso el asegurador nos cobra 10 centavos por cada peso que nosotros queramos asegurar. Reemplazando entonces, vamos a obtener nuestra recta de esta forma, ¿no? Esto es 4.550.000 menos 9 por el consumo en el estado de no incendio. Entonces, esto es un poco lo que venimos trabajando, que el seguro es una forma de alejarse de la dotación. Si compramos K pesos de seguro, renunciamos a gamma K de pesos en el consumo bueno, es decir, cuando nos incendia, a cambio de 1 menos gamma por K más de plata, digamos, pesos, es decir, en el consumo en el estado malo, es decir, si se incendia. Bien, entonces nosotros nos encontramos con una ordenada al origen de 4.055.000 pesos. Y acá tenemos el punto de dotación, donde si no se incendia o ante el consumo bueno, vamos a consumir 500.000 pesos, perdón, vamos a tener, va a existir, o sea, nuestro campo va a valer 500.000 pesos. Y en caso de que se incendie o en el consumo malo, nuestro campo va a valer, bueno, en realidad ya me dañé del campo de Don Tristán, pero el campo de Don Tristán básicamente va a valer 50.000 pesos. Entonces, por medio del seguro yo puedo ir cambiando mi consumo en estado malo por, mi consumo en estado bueno por consumo en estado malo. Por supuesto, en esta parte de la recta no se corresponde con la recta que nosotros escribimos acá. Porque, en realidad, si esto siguiera acá,
bueno, con la misma pendiente, por supuesto. Estos puntos no tendrían sentido porque nosotros estaríamos queriendo consumir menos, incluso, en el estado malo para consumir más en el bueno. Primero que no, nadie nos va a asegurar eso, porque no es una prima de seguro, porque en realidad el estar es asegurarte en contra del estado malo, sería, no sé, algo que no tiene sentido económico, y por eso lo que hacemos es simplemente hacer que, bueno, a partir de ahí de la dotación, inicial, la recta presupuestaria se hace recta. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que me había quedado aclarar, lo vemos muy claramente acá, la pendiente de la recta presupuestaria se define en función de una suerte de precios relativos de esta historia, que sería la prima de seguro. Es decir, como intercambio, yo consumo en un estado por consumo en otro. ¿Sí? Por supuesto, esto es objetivo, lo pone la aseguradora, el mercado. Bueno, entonces ya tenemos definida nuestra recta presupuestaria, nuestra recta presupuestaria. Bueno, vamos a dejar planteado entonces ahora el problema de Don Tristan, ¿sí? El problema de Don Tristan, entonces, es maximizar la utilidad esperada, que era la utilidad esperada, la probabilidad de que se dé el estado malo, es decir, que se incendie, por la utilidad que le brinda a Don Tristán el consumo en este estado, más la probabilidad de que no sea el estado malo, es decir, 1 menos pi, por la utilidad que le brinda a Don Tristán el consumo en el estado bueno, es decir, cuando no se incendia. Sujeto a la recta presupuestaria que veníamos trabajando hasta el momento, ¿sí? Donde esta es nuestra dotación y estas son las variables de consumo que nosotros queremos, con las que nosotros queremos jugar, lo que nosotros queremos decidir, ¿sí? Bueno, como vemos acá, podemos hacer un lagrangiano, ¿sí? Para poder llegar a una solución al problema. Recordemos entonces que siempre es importante dejar planteado el problema como vemos en la pantalla. Es decir, nosotros siempre vamos a tener que dejar en un examen, por ejemplo, planteado, si ya tocar un caso como esto, que Don Tristán tiene el problema de maximizar la utilidad esperada sujeto de restricción. Importantísimo. Como en todos los casos que hemos visto hasta el momento. Recuerden que en un examen esto es, no sé, un punto más o 2 puntos más, dependiendo el ejercicio. Que obviamente, si esto no está escrito, esos puntos se pierden. No los van a sumar. Bueno, entonces, la función de Lagrange, vamos a poner la utilidad esperada más lambda por la dotación, todo entre corchetes, por supuesto, menos gamma por el consumo en el estado malo, menos 1 menos gamma por el consumo en el estado bueno. Recordemos que si ponemos más acá, la parte fija va positiva y el resto negativo, y si ponemos menos acá es al revés. ¿Sí? Entonces, derivando en lagrangiano, para obtener las condiciones de primer orden, porque acá estamos maximizando, vamos a derivar respecto al consumo en el estado de incendio, consumo en el estado de incendio y lambda. Entonces, respecto al consumo en estado de incendio, esto va a ser igual a 1 sobre 2pi por
1 sobre 6 elevado al 0,5 o raíz de 6 menos lambda por gamma igual a 0. En cambio, para el caso del consumo NI, esto sería igual a 1 medio por 1 menos pi por 1 sobre consumo en no incendio elevado a 0,5 menos lambda por 1 menos gamma. Igual a 0, como siempre, porque es una condición de primer orden. Dividiendo miembro a miembro, vamos a obtener una expresión como la que sigue. Lo que podemos hacer acá es ir simplificando términos y vamos a obtener entonces una relación. Uy, disculpen, no quise tachar eso. Vamos a obtener una relación de consumo entre ambos estados, tanto una relación entre el consumo en el estado malo o bajo incendio y el consumo en el estado bueno o cuando no se incendia. Para este caso, lo que vemos es que tenemos, digamos, la multiplicación de pi sobre 1 menos pi, que esto recordemos que eran las probabilidades de incendio. Esto 0,5 lo podemos simplificar. Y por la raíz de los consumos divididos igual a gamma sobre 1 menos gamma. La idea es que reemplazando esto en la recta presupuestaria, que la recta presupuestaria, recordemos, va a ser la tercera derivada de las condiciones de primer orden, donde vamos a derivar el lagrangiano respecto a lambda y vamos a obtener la restricción presupuestaria. Bien, entonces, resolviendo a partir de las condiciones de primer orden, vamos a obtener los consumos óptimos, o sea, la función de consumo óptimo, para cada uno de los estados de Natura. ¿Sí? Bueno. Esta parte es simplemente algebraica, como hicimos siempre, despejando uno de los consumos y reemplazando en la recta presupuestaria, vamos a poder derivar estas funciones. Y acá vamos a empezar a considerar los datos, porque nosotros lo que hicimos ya hasta ahora es resolvimos el problema de Don Tristan, pero todavía todavía no sabemos si va a asegurar este individuo o no. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con los datos que tenemos, vamos a reemplazar en estas dos funciones que tenemos ahí. Entonces, reemplazando, como vemos, como señalo ahí en la pantalla, tenemos el consumo y el consumo en el estado de incendio óptimo, para este caso, sería 450.000 dividido 0,1 más 0,1 elevado a la 2 sobre 1 menos 0,1 por 1 menos 0,1 sobre 0,1 elevado a la 2. Y esto nos va a dar 455.000. ¿Sí? Este va a ser el consumo si se incendia la propiedad de Don Tristan. Bueno, reemplazando de nuevo los valores, que puede ser tanto en esta función que derivamos, o también podemos reemplazarlo en la función que nosotros habíamos obtenido a partir de la división de la derivada del lagrangiano respecto a ambos consumos. ¿Se acuerdan que ahí habíamos obtenido una función de consumo óptimo entre ambos estados? Bueno, podemos usar eso para calcular el consumo óptimo en el estado de no incendio, el estado bueno. Y vamos a ver que en este caso particular nos da que van a consumir en ambos estados lo mismo.
Bueno, ya obtuvimos entonces cuánto va a consumir en cada, o sea, en cada uno de estos, de los estados que puede tener este individuo. Ya conocemos eso, entonces la idea ahora es conocer la cantidad de seguro. Obviamente, como nosotros tenemos una cantidad de consumo en ambos periodos distinta a la dotación, claramente este individuo se ha asegurado. Ahora queremos encontrar cuál es el monto de seguro de este individuo. Lo que hacemos entonces, recordando que el seguro se daba por esta expresión, que la sacábamos de acá, reemplazando los valores que ya tenemos, obtenemos que el seguro óptimo para este individuo es de 450.000 pesos. Entonces, lo que le va a pagar a la aseguradora es gamma por X óptimo, que va a ser igual a 0,1 por 450.000. ¿Sí? Este 450.000, ¿le suena a algo que vimos anteriormente? Sí, ¿no? Este individuo particular, para este caso, se va a asegurar por la pérdida completa a la cual se enfrenta. Que ahí ya en breve lo vamos a ver un poquito más profundo. Pero ahora, analicemos qué pasa en el gráfico. Bueno, ahí lo que quise marcar es esta función de consumo óptimo que les comentaba hace un rato, sobre la cual este individuo se va a situar. En este caso, el consumo que va a tener en ambos periodos coincide, no, disculpen, no es en ambos periodos, es en ambos estados de la naturaleza coincide, y puede verse que la utilidad es mayor que la utilidad en el punto de dotación. Sí, el punto de dotación, recordemos que estamos acá, que por supuesto por ahí pasa una función de utilidad que va a ser menor a la que ocurre en la tangencia de este punto. Podría suceder que el punto de tangencia se dé en un punto como este, pero no sería el caso. Bien, ¿qué pasa para los valores señalados en rosa? Esta parte, digamos, de la recta presupuestaria, implicaría asegurarse por una cantidad mayor incluso a la pérdida por el siniestro, lo cual resulta un poco extraño, ¿no? Es como que uno sería extremadamente adverso riesgo y quisiera consumir mucho más en el consumo malo incluso tipo asegurándolo por más de pérdida, lo cual tiene un sentido, no tiene mucho sentido económico. Bueno, ahora sí profundicemos un poco en el tema de prima justa. Ustedes van a ver otras formas de calcular otra forma en realidad, de calcular la prima justa en el videito que hizo Florencia, en las cápsulas. Pero acá vamos a ver la prima justa bajo la definición de que en un contexto de prima justa, la empresa de seguro va a terminar teniendo beneficios nulos, ¿sí? Por lo tanto, la prima de seguro, gamma, va a ser igual a la probabilidad de que suceda el evento contingente. Entonces, bueno, lo que vemos acá, gamma por X son los ingresos de la aseguradora y pi por X van a ser los egresos. ¿Por qué? Porque a la aseguradora el ingreso es lo que le paga Don Tristán. Y Don Tristán se asegura
gamma por X. Pero existe una probabilidad pi de que suceda el evento. Entonces, lo que va a pasar es que la aseguradora va a tener que pagar X entero con una probabilidad pi. Por lo tanto, si gamma es igual a pi, entonces los beneficios van a ser igual a 0. Si gamma es mayor a pi, ¿qué pasa? Es decir, lo que estamos viendo acá es que nosotros tenemos una prima de seguro mayor a la probabilidad de que ocurra el evento contingente, en cuyo caso vamos a tener más ingresos, o sea, nosotros no vamos a tener nosotros, la empresa de seguros va a tener más ingresos que egresos, entonces el beneficio va a ser positivo. Y en caso de que la prima de riesgo, perdón, disculpen, la prima, estoy con decir eso, les pido mil disculpas. La prima del seguro fuera menor a la probabilidad de ocurrencia, los beneficios serían negativos. Este caso es raro, pero puede ser, por ejemplo, que la empresa de seguros no tenga cierta información adicional y por lo tanto tenga una prima baja. Si ese el caso, nos estarían dando beneficios negativos. No tiene, por supuesto, tanto sentido, pero es una de las posibilidades, ¿sí? Bien, ¿cuál es la idea entonces? ¿Qué es lo que queremos ver con esta idea de prima justa? ¿Qué es lo que queremos ver? Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué vamos a decir? Que en contexto de prima justa, un individuo que es adverso al riesgo siempre optará por asegurarse totalmente por el daño asociado al consumo malo. Es decir, en este caso, por el incendio. Veamos, sustituyendo gamma por pi o pi por gamma es lo mismo, en la senda de consumo óptimo. Si son iguales, con este término quedan cancelados, con este también, y lo que vamos a obtener, en este caso, es que, bueno, claramente esto también, el consumo en ambos estados de la naturaleza, tanto si se incendia como no se incendia, va a ser igual. Que fue, si recordamos, lo que nosotros obtuvimos como resultado en nuestro ejercicio, porque nosotros teníamos una prima justa. ¿Sí? Nosotros teníamos que la probabilidad de incendio es 0,1 y que la aseguradora aseguraba por una prima igual a 0,1. Entonces estábamos ante la presencia de una prima justa y se termina asegurando completamente, dado que, como habíamos visto al inicio, nuestro consumidor, es decir, don Tristán, es un individuo adverso al riesgo. Como vieron en clases, en la relación de consumo óptimo, cuando se da esto, se denomina línea de Sartes. Bueno, esta parte es adicional a lo... No está en la guía, pero a mí me pareció interesante ver qué pasa si la prima no fuera justa. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que la prima del seguro es 0,11, mientras que la probabilidad ocurrente es 0,1. ¿Sí? Acá la diferencia es sutil, pero ahora la aseguradora va a tener ganancias, porque la prima del seguro es mayor a la probabilidad de ocurrencia. Bueno, reemplazando estos valores en los consumos óptimos, vamos a tener que el consumo en el estado de incendio, vamos a reemplazar W por el mismo valor, porque eso no cambia. Lo que va a cambiar es que acá en la prima vamos a poner 0,11 y
En la probabilidad vamos a poner 0,1 porque la probabilidad de que se incendie no cambió. Entonces, resolviendo, vamos a obtener que el consumo en incendio va a ser 375.649,35, que es menor al consumo óptimo que habíamos derivado de la prima justa, pero sin embargo es mayor al consumo en este estado de la dotación inicial, es decir, 50.000. ¿Sí? Esto quiere decir que este individuo se va a asegurar. ¿Sí? Va a existir, o sea, como el consumo es mayor, el consumo óptimo en este estado, en el estado malo, es mayor al de la dotación, quiere decir que va a existir algún seguro. Porque yo de alguna forma estoy pasando consumo de lo bueno a lo malo. Vamos a ver cuándo se asegura. Bueno, en el consumo bueno, de nuevo, reemplazamos por 0,11 y acá por 0,10. Y obtenemos que es 464.807, también menor a 500.000, que era el consumo de dotación. Calculando un seguro, vamos a obtener un seguro de 365.898. Es decir, que con una prima injusta, con una prima injusta, este individuo se va a seguir asegurando, pero este seguro ya no va a ser total. Recordemos, por supuesto, que si cambiamos la prima del seguro, nos cambia la pendiente de la recta presupuestaria. Pero bueno, quería que vean un poquito que el hecho de que la prima no sea justa no significa que el individuo no se va a asegurar. Puede que no, o puede que sí, hay que resolverlo. ¿Sí? Bien. Bueno, la idea ahora es continuar con el ejercicio 2. Ya vimos la parte más pesada, más algebraica, con este problema de maximización, con esta recta presupuestaria un poco extraña. Y ahora vamos a ver un ejercicio más de tipo discreto. Nosotros venimos ahora de elegimos un seguro, lo elegimos, no lo elegimos, o sea, dónde está, quiere asegurar, no quiere asegurar, cuánto asegurar es una pregunta. Bueno, ese tipo de ejercicio es un ejercicio más con una variable continua, donde X puede tomar cualquier valor. Lo que vamos a ver acá con el ejercicio 2, y que también se ve muy bien en las cápsulas, son casos ya de elecciones más discretas. Así que vamos para adelante. Bueno, veamos entonces qué nos dice el ejercicio 2 de la guía. Nos plantea que una persona tiene una riqueza inicial de 10.000 pesos. ¿Sí? Se enfrenta al riesgo de un accidente en el cual reduciría su riqueza hasta 5.000 pesos, con una probabilidad de 10%. La función de utilidad de esta persona en términos de su riqueza es de U de W igual a raíz cuadrada de W. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el comportamiento óptimo del potencial asegurado si una empresa aseguradora le ofrece la posibilidad de cubrir íntegramente la contingencia ofreciéndole una prima justa. Bueno, antes que nada, lo que vamos a hacer es resolver cuál es la actitud frente al riesgo de este individuo. Para lo cual, lo primero que tenemos que hacer es derivar la utilidad respecto de la riqueza. Así vamos a obtener la utilidad marginal. ¿Sí? La utilidad marginal, por supuesto, va a ser positiva. Quiere decir que ante aumentos de la riqueza, aumenta nuestra utilidad. Pero, ¿cómo es la tasa de aumento de esta utilidad? Eso es lo que nos va a llegar a definir la actitud frente al riesgo. Lo que vamos a hacer entonces es la derivada segunda de utilidad,
respecto de la riqueza, las dos veces, que va a ser lo mismo que derivar la utilidad marginal respecto a la riqueza. ¿Sí? Porque si esta derivada es igual a la utilidad marginal, estas dos cosas son lo mismo. Esto nos va a dar un valor negativo. ¿Qué quiere decir que sea negativo? Esta función va a ser cóncava. Pero no nos quedemos solo ahí. ¿Qué quiere decir que esta función va a ser cóncava? Quiere decir que este individuo va a ser adverso al riesgo. ¿Sí? Bien. Bueno, veamos esto en el gráfico. Porque estas cosas, en el caso de que se lo pidan en un examen, hay que explicarlas. ¿Qué quiere decir? Bueno, nosotros tenemos que nuestra función de utilidad es cóncava, como la vemos, respecto a la riqueza. Entonces, supongamos que nosotros tenemos, por ejemplo, un punto como el que señaló en rojo, que es básicamente el consumo malo de este ejemplo, 5.000, o un punto como 10.000, que es el consumo bueno. Bueno, acá vemos claramente que la utilidad que le brinda a este individuo, a un individuo adverso al riesgo, 5.000 va a ser menor que 10.000. Esto lo vemos en realidad más que nada, sobre todo por el hecho de que cuando aumenta nuestra riqueza, aumenta nuestra utilidad. Pero veamos ahora si tenemos, por ejemplo, un caso donde tenemos un resultado esperado de, vamos a poner 7.500, por ejemplo. Nosotros este resultado, esta riqueza, la podemos obtener de dos formas. De manera cierta, es decir, 7.500 pesos, de manera cierta, donde nos encontraríamos en el punto como el que marco en azul, que sería la utilidad del resultado esperado, o la podemos obtener por medio de una combinación lineal de el punto correspondiente a 10.000 y el punto correspondiente a 5.000. Que esto sería el caso de un juego. ¿Sí? Yo puedo tener o recibir 7.500 pesos de manera certera, o puedo estar en una lotería donde puedo recibir 50 o 10.000 con una probabilidad de 0,5 en este caso, en cada caso, y me tendría un valor esperado de 7.500. Este no es, te quiero aclarar por favor que este no es el caso que estamos viendo acá, es decir, no estamos considerando una probabilidad de 0,1, sino una probabilidad de 0,5, simplemente para explicar. Entonces la utilidad esperada, teniendo en cuenta una probabilidad de 0,5, para este individuo se va a encontrar en este punto. Y nótese que la utilidad del resultado esperado cierto va a ser mayor que la utilidad esperada para un individuo adverso riesgo. Es decir, que ante el mismo resultado esperado, y con resultado esperado me refiero a, en una lotería sería, por ejemplo acá sería 0,5 por 10.000, falta un 0, más 0,5 por 5.000, que esto nos va a terminar dando 7.500. Este individuo, si le ofrecen 7.500 pesos, certero, o si le dan la posibilidad de jugar con 50% de probabilidad de perder o ganar, pero que el resultado esperado sea 7.500, este individuo la utilidad del resultado esperado, es decir, de obtener 7.500 pesos con certeza, va a ser mayor al de jugar este juego, es decir, al de combinar las dos opciones mediante un juego, que es la línea que vemos en rojo. ¿Cómo sería entonces? Vamos a borrar un poco.
para el caso que venimos tratando, ahora sí. Ahí, ya termino de borrar. Miren, muchas cositas las vamos a hacer en un color nuevo, lo vamos a hacer en naranja. Bien, ¿cuál es la idea? Si la probabilidad es 0,1, ¿cuál va a ser nuestro resultado esperado? De que nos accidentemos, por ejemplo. El resultado esperado va a ser que con probabilidad 0,9 nosotros tengamos 10.000 y con probabilidad 0,1 nosotros tengamos 5.000. En este caso el resultado esperado va a ser de 9.500. Entonces acá no está puesto muy bien, digamos, la escala, pero ya se entiende. A este individuo, en este caso, en el caso que estamos notando en el ejemplo, nosotros nos dice que estamos ante la posibilidad de un accidente. Podemos tener 10.000 pesos o 5.000. Quiere decir que lo estamos encontrando en un punto como este, ¿sí? en el cual nosotros podemos obtener 5.000 o 10.000 y nuestra utilidad esperada va a ser esta. Si a nosotros nos ofrecieran, vamos a adelantarnos un poquito, si nosotros nos ofrecieran un seguro en el cual nos van a dar con seguridad 9.500, es decir, solo la utilidad del resultado esperado, la utilidad de este individuo va a ser mayor. Es decir, va a preferir la certeza de obtener 9.500 a la utilidad esperada de poder consumir con una probabilidad 0,15.000 y 0,910.000. Bueno, espero haber sido clara con este gráfico. Pero bueno, la idea es explicar eso en caso de que se les pida definir un individuo adverso al riesgo. Bueno, vamos a pegarnos ahora sí un poquito más a la consigna y veamos qué información tenemos. Vamos a recordar, porque con todo lo que hicimos en la diapositiva anterior podemos haber quedado un poco mareados, pero la idea es que nosotros tenemos este individuo tiene una riqueza inicial que es 10.000 pesos. Tenemos un riesgo de accidente con probabilidad 0,1 que nos dejaría con 5.000 pesos. La utilidad de este individuo es raíz de W y vamos a estar en un contexto de prima justa. ¿Qué quiere decir esto? Que la probabilidad de ocurrencia del evento contingente, es decir, este accidente que puede pasar, va a ser igual a la prima del seguro. Bueno, de todo lo que vimos anteriormente, nosotros sabemos que en el óptimo, la tasa marginal de sustitución del consumo, lo que habíamos visto anteriormente, va a ser pi sobre 1 menos pi por la utilidad marginal del consumo malo sobre la utilidad marginal del consumo bueno, igual a la prima del seguro sobre 1 menos la prima. Como estos son iguales y estos son iguales, vamos a terminar cancelando esta parte de la ecuación, implicando que la utilidad marginal en el consumo malo va a ser igual a la utilidad marginal en el consumo bueno. Para nuestro caso, esto va a implicar que el consumo en el estado malo va a ser igual al consumo en el estado bueno. Quiere decir que el individuo va a adquirir una cobertura total por el siniestro. De tal manera que en ambos estados este individuo va a estar igual. A él no le va a importar si existe el accidente o no, porque como vamos con un seguro, tanto si no sucede el accidente como si sucede el accidente, él va a estar igual. Si no, como que va a tener la misma cantidad de plata.
Bueno, entonces, veamos acá. ¿Qué tenemos nosotros? Para saber si este individuo se va a asegurar o no con la prima justa y si va a asegurar bajo el total de su pérdida, que va a ser en este caso 5.000 pesos, vamos a hacer uso de la utilidad esperada. La utilidad esperada es igual a la probabilidad de ocurrencia en el consumo bueno por la utilidad del consumo en este estado, más la probabilidad de ocurrencia del estado malo por la utilidad del consumo en este estado. Entonces vamos a comparar la utilidad de asegurar, es decir, vamos a tener como vamos a asegurar la totalidad por una prima justa, esto va a ser lo mismo que tener un valor de certeza, y la vamos a comparar con la utilidad esperada de no asegurar, es decir, la utilidad de tener una lotería. ¿Sí? De saber cuál va a ser el resultado esperado, pero no saberlo con certeza. Veamos entonces. La utilidad con seguro, nosotros vamos a obtener con una probabilidad 1 menos pi, es decir, una probabilidad 0,9, que es la probabilidad de que no ocurra el accidente. Vamos a tener que multiplicarlo por la utilidad de 10.000 menos la prima de seguro por 5.000. ¿Por qué? Porque nosotros estamos adquiriendo un seguro, es decir, que en ambos estados vamos a tener que pagar gamma por la cantidad de dinero asegurado. En este caso, nosotros nos aseguramos con respecto al total del accidente, de la pérdida de accidente, que es 5.000. Y se lo restamos a el consumo de dotación, el consumo original, en el estado bueno. Bueno, esto le vamos a sumar con una ponderación de pi, es decir, la probabilidad de que ocurra el accidente, multiplicado por la utilidad. Y veamos lo que da dentro. ¿La utilidad de qué? La utilidad de 10.000 menos 5.000, que este es el consumo en estado malo, de 5.000 en realidad, menos lo que tengo que pagar, que yo tengo que pagarle a la aseguradora, digamos, lo que tengo que pagar de seguro, que es gamma por 5.000, más lo que me reintegra la aseguradora porque sucedió el evento contingente. Entonces, lo que vamos a obtener acá, básicamente si cancelamos esto con esto, vamos a tener una probabilidad de 0,9, la utilidad de 10.000 menos 0,1 por 5.000, más 0,1 por la utilidad de 10.000 menos 0,1 5.000. Esto y esto es lo mismo. Básicamente, lo que estamos diciendo es que ante un seguro de este tipo, donde aseguramos completamente a respecto a la pérdida, disculpen, y la prima es justa, esto básicamente es lo mismo que tener un valor de acá sería 9.500 por 1. Yo tengo un valor de 9.500 con certeza. Como en este caso la función de utilidad era la raíz cuadrada de la riqueza, entonces esto por supuesto agarra todo. La utilidad con seguro para este individuo va a ser de 97,46. Veamos qué pasa cuando calculamos la utilidad de la lotería, es decir, la utilidad sin tener ningún seguro. Y vamos a ver qué pasa si no tenemos ningún seguro. Bueno, nosotros acá
con probabilidad de 1 menos pi vamos a tener 10.000. Esta parte está mal, se debe corregir. En las filminas así se la subo correctamente. Nosotros acá tenemos entonces la probabilidad de que no ocurra el accidente por la utilidad del consumo bueno, más la probabilidad de que ocurra el accidente y, este es 10.000, disculpen, 10.000 menos 5.000, que esto era el consumo que nos quedaba si sucedía el accidente. Entonces, esto se va a ver reflejado en la utilidad que vemos abajo, que es 0,9 por raíz cuadrada de 10.000 más 0,1 por raíz cuadrada de 5.000, que va a ser igual a 97,071. Entonces ahora para saber lo que va a hacer este individuo, hay que comparar estas dos utilidades. Entonces, nosotros acá vemos que la utilidad con seguro es de 97,46 y la utilidad sin seguro es de 97,071. ¿Cómo la utilidad con seguro es mayor a la utilidad sin seguro? Este individuo va a decidir asegurarse. Y si les toca algo de esto en el examen, es importante llegar a los resultados, es importante aclarar esto, que una es mayor a la otra, y como siempre es importante escribir la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Este individuo se va a asegurar. ¿Por qué? Porque le brinda mayor utilidad. ¿Sí? Bueno, entonces veamos esto cómo queda en un gráfico, ¿sí? Voy a seleccionar para poder escribir. Nosotros sabemos que la utilidad de un seguro era mayor a la utilidad de no contratar el seguro. Teniendo en cuenta que nosotros estábamos comprando un seguro total, por lo tanto lo que estábamos logrando nosotros era obtener dos consumos iguales en ambos periodos, y esos dos consumos iguales son igual a 9.500 en un punto como que señalado en rojo, y los ubicados sobre una línea de Sartres. Para este caso, como habíamos visto, dado que las primas eran justas y la función de utilidad era de un adverso riesgo, esta línea de certeza se relacionaba con la función de expansión, digamos, la función de la senda de consumo óptimo de consumo bueno y consumo malo. ¿Sí? Sin embargo, esto puede no ocurrir, puede existir. Podemos tener una senda de consumo que tenga otro ángulo. Así. Pero nosotros lo tomamos en cuenta acá en este caso porque es verdad que nosotros nos encontramos en un punto donde el consumo en el estado malo es igual al consumo en el estado bueno. Y para este individuo particular, la utilidad que le brinda posicionarse sobre ese punto donde en ambos consumos se consumen lo mismo, en ambos estados de la naturaleza se consume lo mismo, le da mayor utilidad que posicionarse sobre un consumo bueno mayor al consumo malo, que es la dotación inicial que tenía este individuo. Entonces la idea es poder ubicar en este tipo de cuando se presentan este tipo de ejercicios, poder ubicarlos en este gráfico, ¿sí? Con las curvas de utilidades y donde los consumos estén en ambos ejes. Bueno, ¿cuáles serían los resultados si cambiamos la función de utilidad? Bueno, acá la estamos cambiando por una función de utilidad que es logaritmo natural de W. Si hacemos la derivada primera,
respecto a W. Esto nos va a dar 1 sobre W. Y si hacemos la derivada segunda, esto va a ser menos 1 sobre W cuadrado, que es negativo. Es decir, seguimos en la presencia de un individuo adverso al riesgo. Por lo tanto, dado que estamos frente a un contexto de prima justa y nuestro individuo sigue adverso, van a cambiar los valores de las utilidades porque cambiamos la función de utilidad, pero los resultados van a ser exactamente los mismos. Este individuo va a preferir asegurarse. Acá, por supuesto, les dejo expresado en las filminas la fórmula de cálculo, que de nuevo, chicos, esto se lo voy a subir corregido, por supuesto. Acá no debería ir menos 5.000. Acá esto es 10.000. Acá, por supuesto, sí, porque sería la pérdida. ¿Sí? Por último, la idea es ver qué pasa si la probabilidad de la contingencia se eleva al 20%. Y nos queda a nosotros que la probabilidad de contingencia es mayor a la de seguro. Bueno, en este caso la prima no es justa. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es si este individuo prefiere asegurarse o no. De nuevo, la utilidad del individuo asegurándose es 1 menos pi por la utilidad de 10.000 menos la prima del seguro por la cantidad que desea asegurarse. En este caso estamos hablando de seguros totales, por lo tanto x es igual a 5.000 más la probabilidad de ocurrencia del evento por la utilidad de 10.000 menos 5.000, que sería lo que nos queda de la pérdida, menos lo que debo pagar del seguro, que es gamma por 5.000, más lo que me reintegraría mi seguro. Esto nos va a quedar como 1 por el logaritmo natural, porque seguimos en el caso de un logaritmo natural como función de utilidad, por 10.000 menos 0,1 por 500. Es decir, con seguridad nos estamos ubicando en un resultado esperado de 9.500. No, un resultado no esperado, no, un resultado de 9.500. En ambos consumos, en ambos estados de consumo vamos a consumir 9.500 pesos. Esto nos va a dar una utilidad de 9,15 y la utilidad de la lotería, ahora lo que cambia son las probabilidades de que ocurra. Por lo tanto, ahora va a ser 0,8 por el logaritmo natural de 10. Esto está mal. Más 0,2 por el logaritmo natural de 5.000, que es el consumo en el estado malo. Acá es 10.000. Menos 5.000 es... Y esto nos va a dar 9,07. Por lo tanto, para este caso, el individuo decide asegurarse. Porque la utilidad esperada de asegurarse es mayor a la utilidad esperada de no asegurarse. Y acá es seguro. Bueno chicos, acá termina entonces la clase de hoy, que es la correspondiente al 15 de septiembre. Quedaría entonces que vean las cápsulas que hizo Florencia. Y bueno, nos vemos chicos, espero que se haya entendido y cualquier duda lo vemos en la consulta. Adiós.